Bendiciones para todos. Hoy estamos con la lección número 2 de nuestra escuela para líderes, Fundamentos de la Fe. La lección 2 trata del arrepentimiento. Y sabemos que en el tiempo de los apóstoles, el pueblo judío, que tenía la bendición de ser la nación separada por Dios para sí mismo, eran una gente muy religiosa, y fue precisamente en medio de las celebraciones de una fiesta cuando el poder del Espíritu Santo vino sobre los apóstoles y sobre todos los que estaban reunidos en el aposento alto. Había un total de 120 personas. Ellos habían permanecido llenos de miedo y sin saber qué hacer después de la muerte de su Maestro, su Señor Jesucristo. Y entonces ellos salieron a la calle decididos y llenos de convicción, pero fue sino hasta que recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Y fue entonces cuando Pedro comenzó a hablarles a los que se habían reunido para esa fiesta y les predicó la verdad de Dios. Entonces cayó la unción del Espíritu Santo y de repente el pueblo se dio cuenta que hasta ese momento había solamente practicado una religión. Después que Pedro los confronta, se dan cuenta que lo que tenían era religión y no comunión ni conocimiento de Dios. Entonces no habían creído en el Mesías anunciado por las Escrituras. El pueblo no había tenido una relación correcta con Dios pese a su religiosidad y a sus tradiciones. Ellos estaban apartados de Él. Sus pecados no habían sido perdonados y no tenían la certeza de la salvación y no había paz en su corazón. Pues lo mismo sucede hoy. Cuando se predica la palabra de Dios bajo la unción del Espíritu Santo, los ojos de la gente les son abiertos y las vendas se les caen. Hechos 2:37 dice la palabra: al oír esto se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Y cuando las personas sinceramente preguntan ¿qué haremos para ser salvos?, entonces Dios está listo para contestarles. ¿Qué haremos? Fue la gran pregunta. Y la frase que dice se compungieron de corazón significa que la palabra penetró en su interior, traspasó toda la fachada religiosa y los confrontó con la realidad. Y la realidad era que no tenían una relación con Dios. La mayoría de personas hoy enfrenta una situación similar y cuando se les confronta con esta verdad, anhelan conocerla y experimentarla. Estamos hablando de la lección 2, Escuela de Fundamento de la Fe, y la lección es arrepentimiento. Estamos hablando de arrepentimiento. A veces la gente le toma mucho tiempo decidirse por Dios, pero llega un tiempo en que empezaron a surgir preguntas dentro de ellos, como preguntas como estas: ¿cómo puedo cambiar mi relación con Dios? ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Cómo puedo tener paz con Dios? ¿Qué puedo hacer para tener paz con Dios? Como Pedro fue el instrumento que Dios usa para contestar todas estas preguntas en la Biblia, en el capítulo 2, verso 38, en el libro de los Hechos. Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y entonces recibiréis el don del Espíritu Santo. Los pasos que tenemos que seguir para la salvación y comenzar una verdadera relación con Dios es arrepentirse, bautizarse y luego recibir el don del Espíritu Santo. El día de Pentecostés, 3,000 personas hicieron esta decisión. Y ellos vinieron después que Pedro los confrontó con la realidad de la muerte de Jesucristo, la crucifixión y la resurrección. Estas 3,000 personas hicieron esto todos
un solo día, en un solo sermón, al mismo tiempo. Y si usted viene sinceramente a Dios y quiere tener una relación verdaderamente con el Señor, Él le dará la misma respuesta. Y no le pide un tiempo de espera, ni hacer un paso primero y luego el otro. Es una sola vez el arrepentimiento, la confesión y el bautismo en el Espíritu Santo. Existen muchos creyentes que no saben lo que es el arrepentimiento y lo asocian con algo emocional. Las lágrimas no significan arrepentimiento, puede ser algo emocional. Sentirse culpable también es un acto emocional. Hacer actos de penitencia también es algo emocional. En griego la palabra arrepentimiento significa cambiar de mentalidad. No es lo mismo remordimiento que arrepentimiento. Arrepentirse no es una emoción, es una decisión firme de la voluntad humana. Arrepentimiento es una decisión firme que tiene que tomar el ser humano. No lo debe sentir, no es una emoción, no es un sentimiento, no se tiene que sentir. Es estar consciente de que algo no está bien y tomar el rumbo correcto, saber que uno está en el rumbo equivocado y cambiar de sentido. Cada vez que pecamos debemos arrepentirnos, pero no tenemos que estar pidiendo perdón por el mismo pecado siempre, pues la Biblia dice que Dios ha tirado nuestros pecados al fondo de la mar. Ahora, ¿de qué tenemos que arrepentirnos? Isaías 53, verso 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino, mas Jehová cargó en él, en Cristo Jesús, el pecado de todos nosotros. El arrepentimiento es algo que nos concierne a todos los seres humanos. Necesitamos arrepentirnos una vez que nos damos cuenta que estamos en el camino equivocado, tornar hacia el camino correcto. Cada uno ha tomado su propio camino. Elegir un camino propio alejado de Dios en la Biblia equivale a rebelión. No es hacer mi voluntad. Jesús mismo dijo: yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. De acuerdo con esto, pecar no se limita a que usted o yo hayamos matado a alguien o que hayamos cometido algún crimen horrible. Pecado significa, aún en la religión hay gente que es rebelde y eso es pecado. Entonces, por fuera las personas rebeldes se someten, pero por dentro siguen siendo rebeldes. Y nunca tomaron la decisión interna de arrepentirse y abandonar sus propios caminos y rendirse al Señor. En Lucas capítulo 13, el Señor Jesús le dice a las multitudes: yo les digo, no, si no se arrepienten, todos pereceréis igualmente. Vaya y estudie ese pasaje de Lucas capítulo 13 para que vea a qué se refiere Jesús cuando le dice, no, les digo que no. Más bien, si no se arrepienten, todos van a perecer igualmente. Entonces, la única alternativa para no perecer es arrepentimiento. Todo aquel que no se arrepiente de sus malos caminos, de su rebelión e independencia de Dios, perecerá. El arrepentimiento es dejar de seguir nuestro propio camino. Es hacer un giro de 180 grados. Es volver nuestro rostro a Dios y en una decisión deliberada de nuestra voluntad, someternos a Dios sin reservas y entonces hacer la voluntad del Dios Todopoderoso. El arrepentimiento puede ocurrir en cualquier lugar y a cualquier hora, y es una decisión que nosotros podemos y debemos tomar. Si hay algo que necesitamos en la iglesia y en el mundo de hoy, es conocer y practicar el verdadero arrepentimiento. Hechos 3:19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor
tiempos de refrigerio. Tome nota, estudie el capítulo 3, verso 19 del libro de los Hechos. Conozco a muchas personas que siempre parecen tener problemas de fe y que enfrentan constantes problemas y constantes luchas en su vida familiar, en su vida financiera, en su crecimiento espiritual, y no ven el poder de Dios manifestado en sus vidas. Conforme a mi experiencia de lo que dicen las Escrituras, esto se debe a que no practican un verdadero arrepentimiento. Y sin el arrepentimiento, el resto de la provisión de Dios no se nos puede dar. No existe algún verso en la palabra de Dios que nos diga que tendremos fe y nuestras bendiciones serán multiplicadas, sin que practiquemos el verdadero arrepentimiento. Es necesario arrepentirnos, es necesario volver a Dios y dejar de hacer nuestros propios caprichos, nuestra propia voluntad. El arrepentimiento de Dios no varía, ni cambian sus requisitos esenciales, y el arrepentimiento es uno de ellos. Vamos a ver Hebreos 6:1. ¿Por qué es importante el arrepentimiento para nuestro crecimiento espiritual? Es importante que sepamos por qué es necesario el arrepentimiento. Dice Hebreos 6:1, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. ¿De qué habla este versículo? ¿Qué quiere decir obras muertas? Bueno, este versículo nos habla de los 6 fundamentos de la doctrina cristiana y lo primero que menciona es arrepentimiento de obras muertas. Nos confirma una vez más que el arrepentimiento debe ser puesto en primer lugar. Arrepentimiento debe ser puesto en primer lugar. ¿Estamos de acuerdo? Si queremos madurar y crecer en los otros fundamentos, tenemos que empezar por arrepentirnos. Es fundamento. Ahora, ¿qué son obras muertas? Todo lo que no es hecho por fe en Dios y en obediencia a su voluntad es contado como una obra muerta. Vamos a reflexionar un poco en las obras muertas que hemos practicado hasta ahora. La ilustración, por ejemplo, ir a la iglesia, diezmar, cantar, evangelizar, discipular, se vuelven obras muertas si se hacen sin haberse arrepentido. Por esto tenemos que detener todo lo que hemos estado haciendo antes de arrepentirnos y someternos a Dios, y entonces obraremos por fe. Vamos a reflexionar un poco cuántas cosas hemos hecho sin habernos arrepentido y de qué nos vamos a tener que arrepentir. Cada vez que una persona se sale de la voluntad divina, desobedece a Dios. En consecuencia, el requisito esencial que debe cumplir para volver a estar bien es el arrepentimiento. Esta clase, acuérdese que se llama el arrepentimiento. Por eso lo vamos a estar mencionando a través de toda la lección. El arrepentimiento. Y este requisito nunca debe ser eliminado. No puede ser sustituido ni puede ser puesto en otro requisito. No podemos nosotros sustituir el arrepentimiento por nada, ni por obras, ni por otros hechos. Entonces, el arrepentimiento de obras muertas, vamos a recapitular. ¿Qué obras muertas? Todo lo que no proviene de fe es obra muerta. Dice la palabra de Dios, sin fe es imposible agradar a Dios. Lo que hagamos debe ir acompañado de fe. Si vamos a la iglesia, si nos congregamos, si nos reunimos, si adoramos, si cantamos, debe ir acompañado de fe. Si salimos a evangelizar, debe ir acompañado de fe. Si vamos a discipular o vamos a enseñar, vamos a hacer labor magisterial,
vamos a hacerlo con fe, para que entonces nuestras obras no sean obras muertas, sino que sean agradables al Padre. Vamos a hacer una oración. Esta clase es una de las más cortas que tenemos. Vamos a hacer la oración para todos los que están, los líderes, los maestros, los pastores que estamos tomando esta clase. Necesitamos estar conscientes de cómo guiar al pueblo hacia el arrepentimiento, cómo guiar a las congregaciones hacia la confesión y abandono de obras muertas, arrepentimiento de obras muertas. Esa es la clase de la que hoy nos estamos ocupando. Vamos entonces a decirle al Señor que nos recuerde a través de su Espíritu Santo cuántas cosas, cuántas veces hemos hecho obras, activismo, mucha actividad, ventas, incluso limpiar, colaborar en labores meramente manuales en la congregación. Si no va acompañado de fe, se convierte en una obra muerta y por ahí nos vamos a comenzar a arrepentir. Señor, te pedimos en esta hora que nos guíes y nos recuerdes todas las veces y todas las cosas que hemos hecho sin tener la fe en que lo hacemos para ti y que te agrada a ti. Te pedimos en esta hora que nos perdones. Perdones toda obra muerta, toda acción que hemos hecho sin fe, que la hemos hecho para agradar a cualquiera que no seas tú, Señor. Ayúdanos hoy a hacer todo lo que hagamos de hecho o de palabra, hacerlo para ti y no para los hombres. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por la activación de tu Espíritu que nos enseña a hacer para adorarte. Cada obra que hagamos sea como adoración, como un acto de adoración a ti, Señor. Si vamos al templo es para adorarte, si cantamos es para adorarte, si visitamos es para adorarte, si ofrendamos es para adorarte, si diezmamos es para adorarte. Que todo lo que hagamos a partir de ahora, Señor, sea un acto de adoración a ti, que eres el único que lo merece todo, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias en esta hora. Quedamos hasta la próxima para la lección número 3 de la Escuela de Líderes, Fundamentos de la Fe. Bendiciones.